Señorías, el Partido Popular ha convertido la corrupción en una forma de gobierno. Y su gran argumento, su gran defensa es que la corrupción es un problema de manzanas podridas. Lo recordaba antes, hace poco, Pablo Casado, el diputado y uno de sus portavoces, que está aquí presente. Decía en la televisión pública, les cito literal: no se puede pedir que no existan casos aislados de corrupción, ni a mi partido ni a ninguno, ni a ningún país. Igual que no se puede pedir en un país que no haya hurtos o que no haya homicidios. Claro, señorías, porque la corrupción es un fenómeno de la naturaleza, ¿verdad? Como la lluvia o como el sol. Yo me voy a detener en explicar esto. Miren, ustedes argumentan que la corrupción es un problema de manzanas podridas, dando a entender al menos dos cosas, aparte de que ustedes nada tienen que ver, claro. La primera es que la corrupción es un problema natural e inevitable, como que salga el sol o que caiga la lluvia. La segunda, que la corrupción es un problema moral e individual, o sea, que roban las personas maleducadas con una moralidad débil o con pocos escrúpulos. Pero no, señorías, la corrupción no es un problema natural ni inevitable y tampoco es un problema individual ni moral, no es una cuestión de casos aislados. La corrupción es un problema político y económico de primer orden y es una cuestión estructural. Ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno. Y me voy a detener en ello. La corrupción, para poder llevarse a cabo, necesita una estructura. Necesita una red de relaciones entre altos cargos de la administración pública, la judicatura, el gobierno, los grandes propietarios de empresas estratégicas, incluido el poder mediático, y se necesita, en definitiva, una trama de poder. Se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Miren, un empresario paga una mordida a un político a cambio de la concesión de una obra pública. Rápidamente saldrían sus señorías del Partido Popular y dirían: quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles porque son solo dos casos aislados. Pero fíjense, para que este intercambio se haya producido tienen que ocurrir varias cosas. Primero, tiene que ocurrir que el empresario tenga capacidad de decisión, es decir, que mande en la empresa de la que se trata y que tenga además dinero suficiente para pagar la mordida. Esto no ocurre, señorías, en la mayoría de pequeñas y medianas empresas de nuestro país, por no hablar de los autónomos o de los trabajadores asalariados. No cualquier empresa, no cualquier trabajador puede participar de la corrupción, señorías, solamente pueden participar los más grandes. Pero es que, en segundo lugar, tiene que ocurrir que el político o la política tenga capacidad de decisión sobre la adjudicación de esa obra pública, más específicamente que tenga capacidad de influir en las decisiones de los órganos de gobierno que toman esas decisiones. Por tanto, los partidos y los órganos de gobierno son estructuras necesarias, señorías, para que la corrupción funcione. En tercer lugar, el político y el empresario tienen que poder conocerse. Para esto se necesitan espacios de trabajo y espacios de ocio compartidos. Los palcos de los estadios de fútbol, esto lo saben también muy bien los señores de Ciudadanos, ¿verdad, señor Villegas? Los campos de golf o los cócteles para la apertura de cursos políticos y judiciales son ejemplos de eventos en los que los políticos y los grandes oligarcas se conocen y establecen relaciones. Se necesita, señorías, toda una red de instituciones públicas y también privadas, como hoteles o empresas de catering, que organizan estos eventos y cuidan hasta los más mínimos detalles, incluida la confidencialidad de los mismos. En cuarto lugar, el hecho de conocerse puede ser también resultado de la vida de determinadas personas. Por ejemplo, si han estudiado en los mismos colegios, en los mismos institutos, en las mismas universidades o en los mismos centros de preparación de oposiciones. Este era el caso, por ejemplo, de los señores Aznar y Blesa o de los señores Aznar y Villalonga. Así que disponer de escuelas y de centros de estudio a los que van ciertas familias pues siempre es una buena ayuda para que las confianzas florezcan y se transmitan entre generaciones. En quinto lugar, hace falta que se creen vínculos de confianza y seguridad, porque, claro, para pagar mordidas a cambio de obra pública, pues hay que estar seguro de que el otro va a cumplir su parte del trato. Para construir esa confianza a veces basta, como les decía ahora mismo, con conocerse y con quererse, pero otras veces hace falta establecer ciertos mecanismos de seguridad. Por ejemplo, conseguir información privada o valiosa del otro, aunque sea a través de una empresa que espía, es un mecanismo de seguridad. La policía política, la mafia policial que la conforma con sus empresas satélites, si es que existiera, ¿verdad, señorías?, pues sería otro excelente mecanismo de seguridad. Por otra parte, en sexto lugar,
las mordidas que pagan los grandes oligarcas no siempre van a un bolsillo concreto de un político o de una política. A veces van a parar, señorías, a las arcas del partido, en lo que podríamos llamar, por ejemplo, una caja B, que se utiliza para pagar reformas en la sede o para pagar sobresueldos a determinados dirigentes del partido, ¿verdad, señorías del PP? Por eso la estructura del partido es necesaria, y no solo necesaria, sino que además se beneficia de la corrupción. En séptimo lugar, ocurre también con frecuencia que el político o el empresario no quieren o no pueden exponerse a hacer estos negocios directamente, por lo que se necesita también una red de intermediarios que lleven a cabo estas operaciones, y esto suma más estructura, más trama. Toda esta red de relaciones, de procesos y estructuras, por discreta que sea, pues termina siendo conocida, al menos intuida, señorías. Por ejemplo, por los trabajadores y trabajadoras de los locales de catering o de los estadios de fútbol. Cualquiera podría llegar a contar, ¿verdad?, que ha visto a tal o cual persona pues haciendo negocios con tal otra. Y si eso trasciende mediáticamente, pues se convierte en un escándalo incómodo de gestionar que es mejor evitar. Por eso, siempre es bueno, ¿verdad, señorías?, tener buenos contactos entre los que mandan en los medios de comunicación, que son los que deciden en última instancia lo que se cuenta y lo que no. Y en ese mismo sentido, pues la información es oro para poder llevar a cabo ese intercambio. Silencio, señorías, por favor. Gracias, presidenta. Decía que la información es oro, señorías, para poder llevar a cabo ese intercambio entre mordidas por obra pública, porque saber, por ejemplo, cuándo va a salir a concurso público una licitación o qué requisitos serán especialmente valorados en las ofertas que se presenten, pues puede ayudar a que una empresa mejore la oferta, porque conoce la información de forma más precisa y por adelantado, y se puede dar con ello apariencia de limpieza al proceso. Así que un pequeño chivatazo desde el Gobierno o la alta administración del Estado siempre será de gran ayuda. Y ya tenemos aquí otra estructura necesaria para que la trama funcione a todo tren. A mayor abundamiento, la adjudicación de obra pública no se produce solo a nivel estatal, se produce también en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. ¿Cuál es la estructura, señorías, que para un gran empresario, o para que un gran empresario tenga acceso a la vez a los políticos del Estado, de la comunidad autónoma o de cualquier municipio? ¿Cuál es la mejor estructura para que esto ocurra así? Pues sí, señorías, el partido. Por eso los partidos políticos son una estructura clave para entender la corrupción. Y miren, nunca está de más tener confianza con algún fiscal o con alguna jueza amiga, cito literal, a quien poder pedir de vez en cuando alguna información valiosa sobre los casos que la policía investiga, sobre posibles testigos que deciden denunciar la corrupción o que retuerzan la ley para intentar evitar la judicialización de los casos de corrupción. El señor Moix, por ejemplo, siendo fiscal superior de Madrid, pues fíjense, trató de impedir que se usaran como prueba los correos del señor Blesa, imprescindibles finalmente para destapar la corrupción de Caja Madrid. Al fin y al cabo, estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Claro que, comparado con todo lo anterior, pues nada mejor que estar al frente del Ejecutivo y poder imponer al conjunto del país una ley Berlusconi que limite los tiempos de instrucción a 6 meses, imposibilitando de facto la investigación de las grandes tramas criminales y corruptas. Esto es lo que hicieron ustedes, señorías del Partido Popular, con la opinión contraria de todos los jueces y de todos los fiscales con unanimidad, en la misma línea que aquella subida de tasas judiciales del señor Gallardón, una justicia para los amigos y otra para los ciudadanos. Pero en lo que nos ocupa, estar sentado en los sillones del Gobierno también es una pieza útil para que la corrupción funcione. Y fíjense, con un simple ejemplo encontramos que para que un político y un oligarca intercambien mordidas por obra pública es necesaria la existencia y participación, en mayor o menor medida, de estructuras tan diversas como la cúpula judicial, el Gobierno y la alta administración del Estado, las comunidades autónomas o los municipios, los medios de comunicación, empresas, centros de estudio o partidos políticos. Estoy segura, señorías, de que el mapa podría estar más completo. Quizá alguno de ustedes o alguna de ustedes pudiera completarlo mejor que yo. Pero, señorías, decir que la corrupción es una cosa de casos aislados es simplemente mentir. La corrupción es una forma de gobierno que requiere, para existir, de una compleja estructura de poder que es la trama, señorías. Y la corrupción
tampoco es un fenómeno de la naturaleza, señorías, ni es intrínseco al ser humano. La corrupción es evitable. No se puede evitar que la lluvia caiga, tampoco que salga el sol, señor Casado, pero la corrupción, se lo aseguro, se puede evitar. Se hace con políticas económicas, con políticas sociales y con políticas de regeneración que aseguren que en un país la economía está al servicio de los ciudadanos y no de las élites, que las personas tienen garantizados sus derechos y, por tanto, pueden vivir con dignidad, y que la política es una tarea de servicio y dedicación al bien común y no, como la entendía su colega Zaplana, una profesión con la que forrarse, acumular poder y hurtárselo a los ciudadanos. ¿Y saben cuál es el verdadero problema, señorías? El modelo económico que ustedes han impuesto en nuestro país y que es la base estructural de la corrupción. Ustedes han impuesto un modelo económico de carácter extractivo, esto lo hemos debatido muchas veces con ustedes en esta Cámara, que coge la riqueza que se genera en España y se la lleva a Suiza, a Delaware, a Panamá o a Andorra. Un modelo económico en el que la riqueza que se genera en España no se queda en el circuito económico de nuestro país, ni siquiera en un circuito con los países hermanos. La riqueza de los trabajadores y las trabajadoras, la riqueza que generan las pequeñas y las medianas empresas o los autónomos, sale de nuestro país a través de las grandes multinacionales y se va a sus filiales en paraísos fiscales, en Delaware, en Panamá, en Andorra o en Suiza, en esos sitios que ustedes conocen tanto. Y así, señorías, la riqueza no circula. Así no llega a la tienda de la esquina o al taxista o al fontanero, se queda paralizada en Panamá o en Andorra para beneficio de las élites extractivas, pero para perjuicio de la mayoría social. Ese modelo económico que ustedes defienden, señorías, necesita de la corrupción para funcionar, porque necesita que los políticos que toman decisiones en materia laboral, de obra pública o de fiscalidad, trabajen al servicio de esas élites que a cambio después les garantizan jubilaciones doradas en sus consejos de administración, y de esto también saben ustedes mucho.